La verdad es que hay lesiones complejas, hay lesiones dolorosas y luego está la bursitis, que es una lesión compleja, crónica, dolorosa, incapacitante y en ocasiones muy incómoda. Voy a intentar darte un punto de vista diferente, una explicación un poco más general de lo que te está ocurriendo y cómo podemos intentar solucionarlo. La bursitis, por definición, es la inflamación de la bursa. Pero quizás para entender esto correctamente deberíamos saber qué es una bursa. Una bursa se traduce como una bolsa rellena de líquido. Tiene una función muy específica dentro del organismo y es que no exista el roce articular, el roce óseo, cuando nosotros generamos movimiento. En otras palabras, cuando yo voy a mover el brazo, lo que hacen las bolsas sinoviales o las bursas es evitar que la cabeza del húmero choque contra la cavidad clenoidea. De esta manera yo podré hacer cualquier gesto con los brazos con fluidez y sin sensación de que mis huesos rozan. Las bursas se parecen notablemente a los discos intervertebrales o a los meniscos, cuya función es muy similar, aunque en estos casos tanto menisco como discos van a soportar muchísima más carga. Podríamos decir que la bursa en general va a ser más pequeña y va a estar localizada en casi todas las articulaciones. Y podríamos definir qué es el líquido sinovial, que es ese líquido que se encuentra dentro de esa bolsa para que genere amortiguación. Pero para que sea más sencillo, vamos a decir que es un tejido gelatinoso que lo que procura es que haya cierta lubricación entre los huesos que se quieren deslizar. Y una vez llegados a este punto en el que más o menos tenemos cierto concepto de lo que es una bursa, debemos entender que estas se lesionan generalmente por el movimiento repetitivo o por el exceso de presión en la articulación. El exceso de uso de su única función es lo que causa la lesión. Lo que puede ocurrir cuando la bursa se lesiona es que el líquido que contiene la bolsa se salga, se derrame y se inflame la zona donde se ha producido la lesión. ¿Qué va a ocurrir? Cuando existe un líquido fuera de su espacio, va a haber un aumento de presión tremendo en donde está localizado. Y al final, si existe líquido en un espacio donde no debería existir, vamos a encontrar un grave obstáculo para poder realizar los movimientos naturales. Y esto va a producir sus dos síntomas principales. El primero es el dolor y el segundo, la dificultad de movimiento. No te sonará nuevo que te levantes por las mañanas con mucha molestia o que cuando intentes realizar los gestos, los movimientos naturales como coger un bote de la nevera, te cause mucho dolor o la incapacidad de realizar el gesto. Y aunque la bursa existe en la mayoría de las articulaciones, van a ser tres en las que se localice su máxima incidencia: en el codo, en el hombro y en la cadera. Esto es por la cantidad de movimientos y la movilidad que tienen estas articulaciones, especialmente la del hombro. Tanto hombro como cadera son las dos articulaciones con más movilidad del cuerpo. Y el codo lo vamos a utilizar a todas horas. Y para tratar adecuadamente la bursitis debemos seguir una serie de pautas. La primera de todas es intentar reducir la carga, el estrés o el esfuerzo de la articulación que tenemos dolorida. Disminuyendo la carga y dejando reposar relativamente esta articulación, vamos a permitir que ese líquido vuelva a su espacio. Te hablo de un reposo relativo, no de un reposo completo, que va a ser muchísimo peor para tu organismo que simplemente disminuir la cantidad de repeticiones que hacemos los gestos en el día a día. Si te duele el hombro, carga menos peso. Si te duele la cadera, reduce el número de pasos. Pero por ningún concepto dejes de moverte. En un segundo plano puede ser muy interesante la aplicación de antiinflamatorios locales o la aplicación de hielo. En el caso de los antiinflamatorios, consúltalo con tu médico de cabecera. Si ves que no termina de mejorar, también podríamos utilizar fármacos orales, pero para esto tienes que hablar con el médico. La aplicación de hielo va a disminuir la presión que está generando el líquido y esto va a ser un parche que nos va a ayudar a conllevar sobre todo el dolor, puesto que cuando quitemos el hielo, por respuestas reflejas del organismo, el gel, el líquido volverá a ir ocupando ese espacio, pero al menos nos mejorará. Te recomiendo que apliques el hielo en tandas cortas de 5 a 10 minutos, por ejemplo, mañana, tarde y noche. Y en cuanto a los ejercicios, que quizás es lo más importante, debemos dividirlos en dos tareas muy diferentes.
Ejercicios que ayuden a aumentar el espacio intraarticular, en otras palabras, que generen decoaptación, como pueden ser algunos estiramientos, algunos ejercicios de movilidad y ejercicios con carga en los que la articulación se mueva de manera pasiva, que sea la carga, siendo un elástico o una mancuerna, la que movilice tanto la articulación del codo, del hombro o de la cadera en este caso, siendo la cadera la más complicada de realizarlo. Pero por supuesto, siempre y cuando el dolor nos lo permita, debemos realizar ejercicio de fuerza de manera progresiva con cargas que toleremos. La activación de la musculatura y la mejora de esta va a normalizar la gestión de cargas que se produce en la articulación y, en otras palabras, va a disminuir la presión que se genera en la bursa, con lo cual vamos a aliviar el trabajo de esta y con el paso de las semanas, poco a poco la bursa volverá a su posición inicial, entendiendo esto como una disminución de la inflamación aguda que estás sufriendo en estos momentos. Me gustaría saber cuál ha sido tu bursitis y si llegamos a varios comentarios con la misma articulación, crearé un vídeo con ejercicios específicos para esa lesión. Nos vemos en el siguiente vídeo.